en el estado de Colima, ya se han realizado y bueno, pues nos da mucho gusto poder poner nuestro granito de arena para que las personas vivan con una verdadera dignidad y vivan mejor. También, desgraciadamente, cuando llegamos al Congreso, vimos una realidad que estaba sufriendo Colima, en particular y en lo general todo el país, las desapariciones de personas, un tema que en una mañanera del presidente nosotros seguimos a Alejandro Encinas y vimos que el presidente estaba reactivando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que para él era una cosa que era seria, que era importante, que no quería maquillar de cifras, que no quería ocultar la verdad y que quería rescatar también ese pedazo de dignidad para las familias que tienen un ser querido, un ser desaparecido. El gobierno del Estado había sido omiso. Hace 2 años se tenía que haber formado la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hace 2 años, desde que llegamos, pues, tenía 2 años que estaba en desfase. Había una forma que el gobierno creara esa comisión y nunca la hacía porque no era prioridad para los gobiernos del viejo régimen neoliberales las personas. Entonces nosotros elaboramos una iniciativa para crear la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas desde los congresos locales. Y esto nos pareció muy importante porque no solamente fue algo que trabajamos con los colectivos de madres desaparecidas, de familiares, que estuvimos platicando de forma constante, sino también fue un ejemplo para todo el país. La compartimos en las reuniones con los demás coordinadores de Morena, con los demás representantes de la Cuarta Transformación, diputados locales a nivel, y se tomó esta iniciativa de Colima para muchos estados, como San Luis Potosí, como Tlaxcala, Durango, Nayarit, muchos estados tomaron nuestra iniciativa como un ejemplo. Entonces nos da mucho orgullo también poder aportar a la cuestión nacional, poderle ayudar al presidente a que caminen esas iniciativas y bajar la cuarta transformación también a nivel local. Otra de las iniciativas importantes a nivel local que logramos y que creo que es una de las más memorables es la reforma a la Ley de Movilidad Sustentable para beneficiar a estudiantes de todos los niveles educativos con el descuento universal en el transporte público sin intermediarios. Antes había un monopolio de la Federación de Estudiantes Colimenses al servicio de un partido, al servicio del PRI, y solamente te otorgaban el descuento de estudiante si pagabas esa credencial, te obligaban a militar en una organización, en un partido político, para que tú tuvieras ese acceso. Y con esta iniciativa, pues el descuento se hace a través de la escuela, de la credencial que tengas de la institución educativa, ya sea preescolar, ya sea primaria, secundaria, bachillerato o universidad. Entonces, esto le dio libertad a los estudiantes que la mayoría no simpatizan con el PRI, no simpatizan con la FEC, pero lucraban con esa necesidad de los estudiantes al obligarlos a que el descuento fuera a través de pagar esa credencial, que además hacían un negocio porque ya costaba 80, 100 pesos últimamente. Y además de eso, esta ley garantizó el descuento a los niños y niñas de preescolar y de primaria, porque no estaban contemplados. Era una ley que discriminaba, que solamente otorgaba descuentos a partir de la secundaria, del bachillerato, de la licenciatura, pero que no otorgaba descuentos a los niños y niñas de preescolar y de primaria. Fue una iniciativa que hubo mucha resistencia de los poderes económicos, de los poderes políticos, y sin embargo logramos sacarla adelante
y fue un triunfo histórico del movimiento democrático en el estado de Colima. Otra de las iniciativas que avanzamos muchísimo, y debo reconocer a mis compañeras diputadas, Ana Karen Hernández, a Blanca Livier, a Claudia, a Araceli, que en las iniciativas de mujeres a favor de sus derechos avanzamos muchísimo, ¿no? Nosotros colaboramos con la ley Ingrid, que también ya fue aprobada aquí en Colima. Ahora voy a hablar después de los logros del grupo parlamentario en general, de los más importantes, pero fue muy importante también que se aprobara para que se pueda castigar a quien de manera indebida, infundada, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograve, comercialice, intercambie o comparte imágenes, audios, videos o documentos de un homicidio. Hemos visto cómo mujeres son revictimizadas cuando hay filtraciones de la Fiscalía y de las mismas autoridades. Entonces era muy importante que se avanzara en esta iniciativa. Y bueno, la más reciente iniciativa fue la reforma al Código Electoral para garantizar la presencia equitativa de personas de los géneros masculino y femeninos y sobre todo asegurar la alternancia entre ambos géneros. Además, y esto es muy importante, garantizar la participación de jóvenes en los espacios de participación política y de cargos de elección popular. Ahora se va a garantizar que el 30% de las candidaturas sean para jóvenes. También tiene que haber un cambio generacional, también tiene que haber un cambio en la forma de hacer política y eso también tiene que ver con darle oportunidad a los jóvenes, que no sean los mismos de siempre los que están en los cargos públicos, que para nosotros no son cargos públicos, son encargos, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues una de las cosas más importantes por lo que nosotros estamos aquí es por apoyar al presidente, por apoyar la agenda de la Cuarta Transformación. Por eso la gente nos dio la confianza, votó por nosotros y no se nos debe de olvidar nunca eso. Y por eso es muy importante las minutas constitucionales que aprobamos. Pues también Citlali estuvo al pendiente de todas las minutas constitucionales que aprobamos, que han sido históricas. Indira también, con Rosy, que siempre nunca dejó de estar pendiente de las iniciativas del presidente. Y bueno, la reforma de la paridad de género que se aprobó aquí en el estado de Colima, se aprobó la minuta constitucional, que recordemos que es muy importante los congresos locales, no nada más el Congreso Federal ni el Senado, porque para las minutas constitucionales tienen que pasar por la mitad de los congresos estatales para que pueda pues ya ser una realidad. Se aprobó la reforma de paridad de género a nivel nacional, también se hizo aquí a nivel local, una iniciativa. Se aprobó la reforma educativa, nosotros estuvimos marchando con los maestros de Colima, con muchas adversidades, con criminalización de la protesta, con represión, y nos da mucho gusto que podamos haber estado en las calles luchando con ellos, con la bocina, con el megáfono, repartiendo los volantes, y que ahora pues la vida nos haya concedido el privilegio de votar esta reforma educativa que quita la criminalización a los maestros, la persecución, y también quita el sesgo neoliberal de pretender privatizar la educación pública. Creo que es de los logros más importantes de la Cuarta Transformación y un triunfo del movimiento popular y del magisterio. Votamos también los derechos de los programas sociales para que sean una garantía, para que
no sea una cuestión de un gobierno, sino sea una cuestión de un derecho ganado para que las futuras generaciones puedan disfrutar de esto. Así que el apoyo a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes, que es muy importante, y los medicamentos gratuitos y la atención de salud en el INSABI, ahora es un derecho constitucional, algo que los neoliberales habían venido quitándole a la Constitución y y mercantilizando todo y privatizándolo. Ahora, pues, para nosotros es muy importante que no solamente se esté haciendo desde el gobierno, sino que esté garantizado en la Constitución, porque la gente se va empoderando, va tomando más confianza y va asimilando que un estado de bienestar es lo mejor para nuestro país. La reforma constitucional también en materia de prohibición de condonación de impuestos, muy importante. Antes las grandes empresas no pagaban impuestos, se desviaban esos recursos y pues había un daño al erario público y por eso no alcanzaba para tener programas para ayudar a la gente, a las grandes mayorías. Y esto, bueno, ya cambió, ya hemos visto cómo se ha hecho lo imposible. En medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, la recaudación de impuestos subió. Algo inédito en el mundo. En ninguna parte del mundo pasó esto. Y esto tiene que ver con la decisión, con la honestidad del presidente de salir adelante y de romper con todos esos dogmas neoliberales. En medio de la pandemia salimos adelante, por eso pues suscribimos la frase que en los peores momentos tenemos al mejor gobierno y nos da mucho gusto poder, como representante popular, acompañar las decisiones del mejor gobierno que tenemos en la historia moderna de México. La reforma también constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. Creo que es muy importante que el mandar obedeciendo, como dice el presidente, en que la gente decida, en recuperar los orígenes de la democracia, donde es el pueblo el que decide, el que manda, no unos cuantos, y para no hay que tenerle miedo a la gente, y el presidente ha demostrado que él está con la gente, que se necesita que la democracia no sea una democracia formal, donde solamente le preguntan a la gente cada 3 años qué se debe hacer, sino debe ser una democracia protagónica, permanente, donde la gente decida sobre el quehacer de los asuntos públicos. Y bueno, otras reformas también, como el derecho al reconocimiento de las personas y pueblos y comunidades afromexicanas y las reformas de seguridad, que son muy importantes para lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país. La Guardia Nacional, que ha sido un ejemplo de cuidado a la ciudadanía, de combate al crimen organizado, que ha acompañado los temas de combate a la corrupción, el tema del huachicol y el tema de las aduanas, y que era muy importante que tuviéramos una institución sólida, confiable, que se pueda desplegar por todo el país, que se fuera profesionalizando, y creo que pues ha sido un acierto el haber aprobado la minuta de la Guardia Nacional, la minuta de la materia de prisión preventiva oficiosa. Gracias a eso ya están pagando algunos corruptos en la cárcel, no se han escapado como antes, en el caso de Rosario Robles, en el caso de Lozoya, que ya están pues pagando por lo que hicieron, algo que antes pues no se veía. Y bueno, la reforma en materia de extinción de dominio, que ha permitido que funcione el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y que hemos visto que por primera vez esos bienes que se incautaban del crimen organizado, pues nunca se veían qué se hacía con ello, estaba en la opacidad, estaba en la discrecionalidad,
y ahora eso pues ha cambiado y todos podemos ver en qué se gasta, en las causas justas, en las necesidades del pueblo, que se destinan desde el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y bueno, pues son esas dos vertientes, los temas locales, los temas nacionales, y también queremos hablar de los temas trascendentales que hemos vivido aquí en el Congreso. El tema de la deuda inmoral, de la deuda innecesaria que aprobó el gobernador de forma ilegal, de forma violenta, atropellando los derechos de los diputados, de las diputadas que nos opusimos, violando todo el proceso legislativo, sin siquiera discutir el dictamen de la deuda, sin siquiera leerlo los que eran parte de la comisión, y sin haber analizado, sin haber profundizado, sin haber debatido, pues el estado de las finanzas que hay en nuestro estado. Nosotros hemos sido congruentes. Hace 5 o 6 años estuvimos en el Congreso como activistas, como dirigentes sociales, protestando en contra de la deuda del exgobernador Mario Anguiano Moreno. Levantamos la voz. En ese entonces otros partidos también se manifestaron en contra de la deuda. Recuerdo que cuando tomamos el Congreso y protestamos en contra de esa deuda de más de 1.500 millones de pesos del exgobernador Mario Anguiano, estaban por ahí Locho Morán, de Movimiento Ciudadano, estaba por ahí Jorge Luis Preciado, del PAN, y ahora tuvieron un silencio cómplice en la deuda. El PAN y Movimiento Ciudadano aprobaron la deuda inmoral, la deuda innecesaria del gobernador Ignacio Peralta, y constituyeron en el Congreso del Estado y a nivel estatal el tumor, el Todos Unidos contra Morena, que solamente los une la ambición desmedida que tienen de poder, de dinero, y el miedo a un cambio verdadero que muy pronto vendrá al estado de Colima. Entonces, nosotros consideramos que lo más importante es nuestra honestidad, es nuestra congruencia, y por eso nos opusimos de forma férrea, de forma decidida, con argumentos, con propuestas, porque había alternativas, y también siguiendo la indicación de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que les dijo a los gobernadores que esa no era la vía, que había que hacer políticas de austeridad, que dejaran de hacer politiquería, que no le dejaran deudas al pueblo por las futuras generaciones. No le hicieron caso, y algunos que llegaron a los cargos populares, a los encargos por nuestro movimiento, gracias al presidente, desoyeron al presidente y también a la gente, y se unieron al tumor, se unieron a las políticas de saqueo y de corrupción de nuestro estado, y nosotros nos opusimos a ello, a pesar de que nos hayan quitado la mayoría del Congreso, a pesar de que a nosotros nos hayan quitado la Comisión de Gobierno Interno, la Junta de Coordinación Política. Nosotros no luchamos por cargos, nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios, y no nos van a detener por haber comprado una mayoría ficticia, una mayoría que les va a durar nada más unos meses y que nos va a servir a nosotros para reflexionar acerca de tener más cuidado en elegir a nuestros representantes populares, algo que ahora pues compartimos con la secretaria general electa y que va a ser uno de los retos que va a tener nuestro movimiento. El presidente lo decía muchas veces, que yo prefiero tener 2 diputados, un diputado, que tener 5 o 10 y que estén ahí vendidos con los gobernadores, con los intereses personales mezquinos. Que la gente se quede, pero sea
convencida, se haga de veras. Entonces, nosotros estamos convencidos que fue lo correcto, además de otras decisiones que nosotros ya habíamos anunciado que se iban a tomar de forma antidemocrática, como la Comisión de Derechos Humanos, que pretenden instaurar ahí a un priista que estuvo en la campaña reciente interna del PRI y que es hijo de un connotado pues militante del PRI, ahora del PANAL, y que además fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, la querían heredar al hijo, la Comisión de Derechos Humanos, y nosotros defendimos una propuesta mujer, además por el tema de paridad de género, por el tema de ir feminizando la política y porque hay perfiles mujeres muy importantes. También estuvimos en contra de la decisión de nombrar de forma arbitraria a los magistrados del Tribunal Administrativo. La combatimos como Congreso, la ganamos y ahorita hay un proceso abierto para tomar esa decisión, pero fueron decisiones que tomamos nosotros y que antes había un contubernio, había un acuerdo de que todo siguiera igual, de que no se dijera nada, de que se sentaran en la mesa, y nosotros hemos roto con esa inercia que venía pasando. Y bueno, también hay retos muy importantes que tenemos que trabajar, como son la ley para la protección integral del ejercicio periodístico. Esas son las reformas pendientes que tenemos, que ya fueron presentadas, pero que no han sido aprobadas. Esta reforma para que el organismo de protección a los periodistas sea independiente, no dependa del gobernador. La hemos trabajado ya con los compañeros de los medios de comunicación, con los compañeros periodistas, y esperamos pueda salir en esta legislatura. También la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado para democratizarlo, la reforma a la ley orgánica de la Universidad de Colima, que ahora está en un proceso interno de selección del nuevo rector y que nosotros pensamos que es antidemocrático, que no hay voto libre, que no hay voto secreto, que todo es a mano alzada, que no hay transparencia, que no hay rendición de cuentas, y que nosotros también hemos levantado la voz antes como estudiantes y ahora como representantes populares. La reforma a la ley de Hacienda, antes de que aprobaran esta deuda, nosotros platicamos con la senadora Ana Lilia Rivera de Tlaxcala. Hay una ley muy interesante donde regula la deuda, donde acota las deudas para que los estados no vayan adquiriendo más deuda de forma irresponsable, y nosotros ya la presentamos aquí en el estado de Colima y esperamos pronto pues pueda ser aprobada, o por lo menos ya hay un aporte para lo que pudiera hacerse después. La reforma constitucional también para conceder amnistía, también la hicimos aquí a nivel local y es un pendiente que tenemos. Y la reforma al Código Penal que prohíbe las terapias de conversión, las ECOSIX, también es un tema que hemos platicado con la compañera Citlali, que ya ha impulsado en el Senado, y que aquí en Colima, desgraciadamente, sí existen ese tipo de clínicas, y nuestro compromiso con la diversidad, nuestro compromiso con los derechos humanos, con nuestros principios, es pues hacer una agenda de derechos y avanzar en este sentido. Esperamos que muy pronto puedan ser prohibidas aquí estas terapias mal llamadas de reconversión en el estado de Colima. Y por último, la ley en contra de la comida chatarra, que también ya tuvimos un foro con el doctor Catel, tuvimos un foro con la compañera diputada Magali de Oaxaca, y es importante. Colima es de los estados que tienen los índices más altos de diabetes, de obesidad en jóvenes, en niños, jóvenes y adolescentes.
Entonces creemos que es muy importante avanzar hacia una nueva cultura de la alimentación, hacia una responsabilidad también de la iniciativa privada en esto. Ya hay avances importantes como los etiquetados claros, pero creemos que también es indispensable que haya regulaciones locales aquí en el estado de Colima, y esperamos muy pronto se ponga por delante el bien común, la salud de los colimenses y no los intereses de las empresas, de los grandes consorcios y las corporaciones. Entonces, bueno, pues este es nuestro informe que queremos compartir el día de hoy, nuestra experiencia militante, nuestra experiencia para la construcción de la cuarta transformación aquí en el estado de Colima. Sabemos que todavía tenemos muchos retos por venir, que pues hace falta seguir construyendo iniciativas desde abajo con la gente, y quisimos compartir pues estos avances que tenemos y nuestro compromiso de luchar por un México y por un Colima más justo. Bueno, sería de mi parte pues este informe, y pues para ver si habría algunos comentarios de Indira, de Citlali, algunos aportes a esta experiencia que tenemos en el Congreso local. ¿Quién primero? Delegada, si quieres. Sí. Bueno, pues de mi parte, Vladimir, primero felicitarte porque como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el estado de Colima, la verdad es que has puesto la muestra de cómo las cosas se pueden hacer bien, de cómo se le puede cumplir a la gente estas expectativas de toda la fe y la esperanza que pusieron al votar de manera genuina por un cambio, por una transformación verdadera. Pero además de felicitarte, como ciudadana, agradecerte, porque yo me siento representada contigo y sé que igual que yo nos sentimos la mayoría de los colimenses que confiamos, que pusimos toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en lograr que esa cuarta transformación se vaya consolidando en el estado de Colima, y porque sabemos que como tú somos miles y que no estamos solos. Así es que como ciudadana, pues también agradecerte todo el esfuerzo que has hecho. La verdad es que eres un ejemplo de cómo si nos mantenemos con nuestros principios y nuestras convicciones, podemos hacer las cosas bien, y creo que los colimenses nos sentimos bien representados contigo como coordinador de esta fracción. Muchas felicidades. Gracias. Y por supuesto, agradecer a Citlali que también esté acompañándote, porque es un gesto de colaboración, de cómo, además como generación, podemos también hacer un gran aporte. Muchas gracias, Citlali, porque eso nos da la tranquilidad de que sabemos que vamos a poder estar trabajando en equipo por el bien de Colima. Claro que sí. Bueno, pues uso la palabra, Vladi, Indira. Me sumo a la felicitación, al reconocimiento al trabajo. Extiendo la felicitación al equipo que te acompaña, porque es claro que cuando somos efectivos, cuando damos resultados, cuando representamos de la mejor manera a la ciudadanía, hay también un gran equipo que acompaña. Y bueno, eres el ejemplo claro de esa transformación que quizás en algunos estados va un poco más lento, pero que ya está dándose. Transformar este país no es tarea de un solo hombre, ni es suficiente, digamos, con lo que se haga a nivel federal. Es decir, la transformación está avanzando, pero también necesitamos replicarla en lo local, en los congresos locales, en los municipios, en los estados. Y sin duda Colima siempre estuvo a la altura, acompañando en el caso o en el espacio legislativo toda esta serie de reformas que hemos realizado los distintos legisladores federales y legisladores locales a nivel nacional, como parte de una gran acción transformadora o de un gran paquete de reformas de la transformación. La Guardia Nacional, echar para atrás la reforma educativa, una serie de reformas, algunas constitucionales, que sin duda era necesaria la participación de los congresos locales,
Y creo que también es importante visibilizar ese papel que has tenido, es decir, cuando las transformaciones avanzan, hay resistencias que atrapan para que nada se transforme o resistencias que se logran combatir para seguir transformando. Y me parece que en tu caso, el gran tema de lo ocurrido con la deuda pública fue un acto de valentía, un acto de resistencia, un acto de congruencia, y dejó en evidencia a quienes quizás se acomodan y deciden no seguir transformando y administrar los cambios, y dejó en evidencia a quienes, a pesar de todo, incluso si esto implica perder espacios de representación o perder espacios de conducción, se mantienen congruentes con el proyecto. Y me parece que eso es valioso, porque una representación popular tiene que estar al servicio de la gente, al servicio de sus causas, al servicio de un proyecto, y no al servicio de los grupos de interés, de los grupos de presión. Y eso es algo digno de reconocer, porque creo que es una de los comunes denominadores en quienes queremos transformar genuinamente este país, y en nuestra generación, que sin duda, a pesar de que haya quienes quieran que las cosas no cambien, estaremos cada vez más cerca, más unidos, más fuertes, siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, que nos ha invitado a millones de mexicanas y mexicanos a transformar este país, a aferrarnos a la idea de que las cosas no solo se pueden, sino se deben hacer diferente, y las representaciones populares dignas como la tuya sin duda abonan muchísimo más a la esperanza, a la ruta de la transformación, y a un futuro, en el caso de su estado tan bello, de que Colima pronto se transforme también en lo local y acompañe el proceso de transformación nacional. Pues felicidades, Vladi, y felicidades también, Indira, porque los dos son ejemplos generacionales, ejemplos de personas que sirven, que se entregan día y noche y que construyen mejores realidades, y eso sin duda cualquiera tendría que celebrarlo y felicitarlo, y para mí es un honor, un orgullo acompañarles esta tarde. Bien. Muchas gracias, Lali, muchas gracias, Indira. Yo quiero terminar agradeciéndoles a ustedes por haberme acompañado aquí en este segundo informe de forma virtual. Vamos a tener un informe con la militancia el sábado a las 6 de la tarde, y quiero reconocer el apoyo de la gente. La verdad que el pueblo de Colima ha estado a la altura, ha acompañado, es un pueblo crítico, es un pueblo que salió a votar, que salió con mucha decisión el 1 de julio del 2018, que se ha avanzado mucho en la revolución de las conciencias aquí, que el presidente tiene un gran nivel de aprobación, que la gente ya no se deja engañar, la gente está muy informada, está muy politizada, que ha acompañado nuestro movimiento. Y a la militancia de Morena, a toda la militancia de Morena, que ha sido tan noble, tan entregada, tan echada para adelante, que a pesar de las traiciones, a pesar de las adversidades, siempre ha puesto por delante el interés colectivo, siempre ha puesto por delante el bien común, siempre ha aportado, siempre ha ido a repartir el volante, a llevar el periódico, a informar, a protestar, a levantar la voz. Eso ha hecho que en Colima Morena sea un partido de causas, y Morena esté con el movimiento y con las luchas sociales que hay en el Estado. Y creo que eso ha sido una característica que a nosotros nos ha acompañado, que a nosotros nos ha hecho lo que somos hoy en día, porque hay un contexto de mucha gente comprometida, de una inteligencia colectiva muy importante. Agradecer a los compañeros militantes mucho aquí en Colima, a los consejeros, además de ser coordinador del grupo parlamentario, pues tengo el orgullo de ser presidente del Consejo Estatal de Morena, los compañeros consejeros comprometidos, siempre acompañando las luchas. Recientemente hicimos la hazaña de recolectar en 12 días 16,000 firmas aquí en el estado de Colima. Fue un trabajo arduo que se hizo, que se realizó, y bueno, quiero reconocerlo. Al equipo que nos acompaña, que siempre ha estado
detrás, adelante, a un lado, con nosotros, en las buenas y en las malas, a los compañeros que nos ayudan en comunicación, en el equipo jurídico, en el trabajo territorial. La verdad es que son compañeros, son amigos, nosotros los veo como iguales, no como un equipo de trabajo del diputado, sino como compañeros de lucha de toda la vida, y por eso a veces es más fácil organizarnos, entendernos, aunque hay un proceso de mucha responsabilidad, de mucho desgaste, y debo reconocer que siempre son ellos los que han estado ahí a nuestro lado. Y quiero reconocer a los compañeros diputados y diputadas de Morena, a esas 6 personas tan importantes, contándome a mí, pero 5 compañeros valientes, firmes, al compañero Arturo García Arias, que ha sido muy criticado por lo que hizo en el pasado, pero como dice el presidente, hay gentes que pasan a la historia, porque en el último momento de su vida están de forma congruente, están con el movimiento. Yo he aprendido mucho de Arturo, ha sido un maestro en el tema del Congreso local. Él ya ha sido diputado en 2 ocasiones, esta es la tercera, y en el tema de la deuda, en el tema del combate a la corrupción, se ha portado a la altura, ha estado firme, nos ha asesorado en los momentos más difíciles, nos ha pedido que mantengamos calma, que sigamos luchando, y yo quiero reconocerle a él el acompañamiento que hemos tenido, a la compañera Araceli García Muro, que también viene de las luchas sociales, a la compañera Claudia Aguirre, que se han mantenido firmes en contra de la deuda, y que hemos tenido en el grupo parlamentario diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, pero que nos hemos mantenido unidos. Y muy especial a las compañeras Ana Karen y a la compañera Livier, que son unas guerreras, son unas mujeres comprometidas, honestas, inteligentes, que la verdad que han dejado su vida estos últimos 2 años en la legislatura, han sido perseguidas, han sido acusadas, han sido denostadas por los medios fácticos de comunicación, por los poderes del Estado, por los poderes económicos, por pensar diferente, por comprometerse con la causa de las mujeres y con las causas del pueblo de Colima. Y han hecho un excelente trabajo legislativo, pero también han acompañado a la militancia, también han acompañado a las luchas sociales que van más allá del Congreso. Por eso quiero reconocer, pues, también a mis compañeras y compañeros diputados, que nos mantuvimos firmes en la posición en contra de la deuda, porque sabemos que no fue una derrota, es el principio del fin del viejo régimen, es el tumor que vamos a extirpar muy pronto aquí en el estado de Colima, más temprano que tarde. La vida y la historia da vueltas y nos da lecciones. En el país hermano de Bolivia nos acaba de poner un ejemplo, y nosotros también aquí en el estado de Colima estamos muy seguros que muy pronto habrá un cambio verdadero, y muy pronto habrá bienestar para todos los colimenses, y seguiremos en este camino construyendo la esperanza. Muchas gracias a todos sus amigos, amigas de las redes sociales. A Citlali nuevamente, los esperamos en el informe con la militancia que tendremos el sábado. Vamos a seguir nuestro recorrido casa por casa, en los tianguis, en los mercados, en las colonias, en las comunidades, informando y también compartiendo la app para que puedan seguir todas nuestras actividades, todas nuestras iniciativas, en una iniciativa nueva para tener un parlamento abierto, para tener un ejercicio de rendición de cuentas más completo como representante popular. Muchas gracias, Citlali, otra vez. Gracias, Mario. Felicidades. Un abrazo. Saludos. Saludos a todos, todas.